Aumenta la tasa de pobreza en Argentina, según los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el INDEC. En el segundo semestre del año pasado la cifra alcanzó el 42%, impulsada por un aumento del 6 puntos, del 6,5% en un año. La tasa de indigencia en el país superó el 10%, con un avance de 2,5 puntos en la comparación interanual. Esta tasa de pobreza alcanzada en la segunda mitad del año pasado no se registraba desde el año 2004, cuando Argentina trataba de recuperarse de la severa crisis económica del 2001 y 2002. Entonces, el nivel de pobreza llegó a un máximo del 57,5%. Estos últimos datos coinciden con la crisis económica derivada de las restricciones impuestas por la pandemia del nuevo coronavirus y se suman a la recesión económica iniciada hace 3 años. En Argentina, podemos decir, llueve sobre mojado. Roberto Kachanowski es licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina y es columnista de diversos medios de comunicación, entre ellos Infobae o La Nación. Señor Kachanowski, gracias por su tiempo, bienvenido al programa, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por el llamado. Llueve sobre mojado y los datos de incremento de pobreza, la verdad, son desalentadores. ¿Qué está pasando? Bueno, a ver, eran esperables. Obviamente que la pobreza se combate con inversión y con buenos nuevos puestos de trabajo. En Argentina hay demasiado empleo público y demasiados planes sociales. Entonces, los estímulos para producir y trabajar son escasos y quieren todos vivir del Estado. Usted calcule que en la Argentina hay 44 millones de habitantes. Todos los meses pasa por la ventanilla del sector público a buscar algún cheque 25 millones de personas. Ya sea porque están retirados, pensionados, ya sea porque tienen algún plan social, ya sea porque tienen alguna beca, porque son empleados públicos. Son 25 millones de personas sobre 44 que pasan a buscar, 44 millones, que pasan a buscar un cheque, y somos 6 millones de personas que trabajamos en el mercado formal, o sea, pagando impuestos, los que tenemos que sostener eso. Es obvio que eso es inviable, insostenible y se explica por sí sola la pobreza en Argentina, ¿no? Claro, entonces yo le diría, es insostenible, pero parece imposible entrar en un proceso de revertir ese abultado estado de bienestar que usted me está describiendo. Lo digo porque cada vez que un gobierno ha intentado una medida que vaya en esa línea regresiva, se las ha visto en las calles y eso desincentiva a cualquier político a adoptar ninguna medida en ese camino. Macri, en cierta manera, lo intentó y mire cómo le salió. Sí, en realidad Macri no. La verdad es que en el periodo de Macri la cantidad de planes sociales aumentó un 20%. Ah, caramba. Digo, de beneficiarios o de personas que recibían planes sociales, los beneficiarios, aumentó un 20%. Así que, por ese lado, que fue una de las críticas que yo formulé en ese momento, yo veía que no se estaba restableciendo la cultura del trabajo y se seguía con lo que llamo la cultura de la dádiva, ¿no? Esperar que el Estado me dé alguna dádiva para poder vivir. Entonces, se crean todos esos tipos de incentivos y el cambio más que económico tiene que ser cultural. Ahora, fíjese usted que en la Argentina, en la década del 80, lo que se llama gasto público social, todo lo que incluye planes sociales, previsión digamos, retiro de personas jubiladas, lo que es vivienda, etcétera, educación, todo eso representaba el gasto, representaba el 47% del gasto total. Hoy es el 66%. O sea que usted cada vez gasta más en planes sociales o en gasto social y cada vez tiene más pobreza y más desocupación al mismo tiempo. Porque como contrapartida de ese aumento del gasto público, usted tiene una carga tributaria que espanta a las empresas, tiene una legislación laboral que hace que las empresas no quieran contratar gente, tiene inestabilidad en la regla de juego. En Argentina se han confiscado muchas veces los activos en el sistema financiero. Entonces crea todas las condiciones como para que no haya inversión. Al no haber inversión, el Estado quiere dar más planes sociales, tiene que aumentar el gasto público y cada vez el sector privado es más chico y los que viven del Estado son cada vez más. O sea, se entra en un círculo vicioso. No sé si me explico. O sea, se explica muy claramente. Cuanto más plan social da,
más gasto tiene, menos estímulos para producir hay, menos estímulos para trabajar, menos producción, menos impuestos, menos sector privado, más pobreza. ¿Es algo endémico de Argentina y los argentinos? No, esto se aceleró básicamente en la época del kirchnerismo, cuando estaba a principios del siglo XX, cuando vuelan el precio de las commodities, el kirchnerismo tuvo un buen ingreso de impuestos por exportación de soja, etcétera, y eso le permitió financiar un aumento del populismo en forma más o menos significativa. Ahora ya ese viento de cola no existe y el problema está en cómo se hace para cambiar, sin una gran crisis social, todo un esquema montado de empleo público y planes sociales y volver a traer las inversiones. Usted sabe que Alemania después de la guerra quedó pulverizada por los bombardeos, pero ahí era cuestión de poner un ladrillo sobre otro. En la Argentina quedó pulverizado el sistema institucional. Cuando digo institucional, me refiero a las reglas de juego, normas, leyes, códigos, costumbres, las leyes y normas que regulan las relaciones entre los particulares y los particulares con el Estado. Cuando usted pierde confianza en eso, es mucho más difícil reconstruir esos ladrillos institucionales que los ladrillos físicos que uno tiene que poner para construir una casa. No sé si me explico. Y esa falta de credibilidad hace que no haya inversiones, al no haber inversiones, hay pobreza. ¿Cómo se nota hoy ese incremento de la pobreza y de la indigencia que también ha aumentado en Argentina? ¿Qué se ve? Aclarémosle a la gente que indigencia es gente que no tiene un ingreso insuficiente para alimentarse adecuadamente, ¿sí? Y para no desnutrirse. Usted calcule, estamos hablando de 10% de indigencia en la Argentina, que son 4.400.000 personas, en el país de la vaca y el trigo. Es un milagro que logró el populismo, algo imposible de conseguir. Es como si el combustible fuese caro en Arabia Saudita, qué sé yo, cosas por el estilo. En donde se ve mucha gente durmiendo en la calle, lo que nosotros llamamos villas de emergencia, gente viviendo en condiciones muy precarias, se ve la extensión de ese tipo de cosas, ¿no es cierto? La explosión de la pobreza se percibe caminando solo por la calle. Y le aclaro, mucha gente que era de, digamos, un nivel social medio-bajo, una clase social media, entró en niveles de pobreza con esta cuarentena eterna que a la gente no le permitía trabajar. Entiendo. ¿Qué solución tiene la situación de la productividad o la ausencia de la misma y el modelo económico no productivo de Argentina? Mi impresión es que, más allá de las soluciones económicas, hay que empezar por un cambio en el discurso político y volver a hacer un discurso de la cultura del trabajo en vez de la cultura de la dádiva. Argentina se construyó como Estados Unidos, con inmigrantes, gente que venía a trabajar. Hablo de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Esa gente venía, nuestros abuelos vinieron a la Argentina a trabajar. Entonces, se construyó la Argentina con trabajo, al igual que Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasó? En un momento en la Argentina se empezó a dejar de lado la cultura del trabajo y se empezó a dar la cultura de la dádiva, el populismo que le saca a uno para darle a otros. Entonces, lo que yo veo es que ambos, bueno, el kirchnerismo no va a cambiar su discurso, porque esta es la orientación que tiene, pero lo que es la oposición debería tener un discurso donde empiece a hablar de la cultura del trabajo. Esto se cambia más en los valores de la gente, hay que hacer un cambio profundo en los valores de la gente y, por supuesto, en el campo económico acompañar. Pero los economistas no podemos resolver un problema que es esencialmente de valores que imperan en la sociedad, ¿no? En España, cuando se buscan esos grandes acuerdos de modelos productivos, se sientan en la mesa la patronal, los sindicatos y el gobierno. En Argentina, ¿hay voluntad por parte de los actores sociales, me refiero a los empresarios, pero también, sobre todo, a los sindicatos, para buscar esos grandes acuerdos que pueden ser dolorosos para algunos trabajadores, pero que son beneficiosos para el país y sus ciudadanos en general? Mire, a ver, es probable que algunos gremios del sindicalismo estén dispuestos a sentarse a discutir. Hay un dirigente sindical importante en Argentina que se llama Moyano, que es el que
más complica la existencia porque bloquea todas las plantas donde uno quiere producir, pide cosas disparatadas, es el que, digamos, extorsiona más o complica más la vida de las empresas. Y ese es aliado del gobierno. De manera que yo hoy no veo esa posibilidad de sentarse a debatir un proyecto de políticas públicas como en España en su momento, estoy hablando con Adolfo Suárez, fueron los pactos de la Moncloa, ¿no? Donde hubo un acuerdo de precios y salarios, pero también un acuerdo de políticas públicas de largo plazo que todos iban a cumplir, cualquiera fuera el que ganara las elecciones. Eso sigue faltando en la Argentina. ¿Puede acabar imponiendo el gobierno de turno esos planes de la Moncloa, ya que usted me los cita, esos grandes acuerdos de país, obligando a los gremios, a los sindicatos o a los empresarios, para no demonizar a nadie en esta entrevista, a cambiar determinados patrones de conducta para levantar de nuevo la economía productiva argentina? A ver, hoy yo lo veo imposible con el kirchnerismo porque en realidad el kirchnerismo tiene un proyecto totalmente distinto al que podemos tener usted y yo en mente. No, ellos no creen en lo que es la democracia republicana liberal tradicional. Ellos creen en un sistema más de tipo venezolano, chavista, donde uno concentra todo el poder absoluto, ¿sí? Entonces, esa es la famosa grieta. Acá no es que estamos discutiendo si repartimos 5 puntos más del Producto Bruto en planes sociales o 5 puntos menos. Estamos hablando ya de un modelo donde quieren subordinar la justicia al Poder Ejecutivo, o sea, transformar al presidente en prácticamente un monarca. Entonces, ese no se va a sentar a negociar porque quiere todo el poder. No sé si soy claro, o sea, su objetivo es otro. Sí podría ser la oposición con alguna parte del peronismo no kirchnerista y con algunos sindicatos que están viendo que cada vez tienen menos afiliados a sus sindicatos porque van perdiendo tantos puestos de trabajo, por ejemplo, el sindicato de comercio o el sindicato de los restaurantes y hoteles, tienen cada vez menos gente afiliada a sus sindicatos. O sea, el sindicalista pierde poder porque pierde afiliados, ¿se entiende? Entonces, ahí se podría lograr un acuerdo de reforma laboral y una serie de reformas muy importantes que hay que hacer en la Argentina para salir adelante desde el punto de vista económico, ¿no? Ojalá salgan, porque los datos de pobreza son sorprendentes y, sí, y tristes, si me permite, porque Argentina fue una joya en América Latina en su momento. Uno lo visita y se da cuenta de lo que fue y de lo que podría ser, pero no es hoy, precisamente por lo que está usted comentando. Señor Kachanowski, economista, licenciado por la Universidad Universidad Católica Argentina y columnista de diversos medios de comunicación. Gracias por habernos acompañado esta noche. Muy amable por haberse hablado y comunicado conmigo. Hasta luego. Y felices Pascuas. Igualmente.